Diagramas de cortante y momento. En esta sesión nos enfocaremos en dibujar diagramas de cortante y momento sin usar ninguna ecuación. Esto es particularmente útil para el análisis y el diseño en la práctica. Más específicamente, vamos a aprender a construir el diagrama de cortante directamente desde el diagrama de cargas. Y cómo construir el diagrama de momentos a partir del diagrama de cortante. Suponga que queremos construir el diagrama de cortante y momento de una viga simplemente apoyada, la cual se somete a una carga uniformemente distribuida. Observe que la viga tiene dos reacciones en dirección vertical, cada una con una magnitud igual a WL sobre 2. Lo que nos permite dibujar el diagrama de cortante directamente desde el diagrama de cargas es lo siguiente. El cambio del cortante en un segmento de la viga es igual al total de la carga aplicada al segmento. Entonces, si sabemos cuál es el cortante en A y sabemos cuánta carga está siendo aplicada al segmento AB, entonces podemos calcular fácilmente el cortante en B, que es cortante en B es igual al cortante en A más la carga total aplicada al segmento AB. La carga total aplicada al elemento aquí es el área del rectángulo, cuya base es L y cuya altura es W. De esta manera, la carga total es menos WL. El signo negativo indica que la carga está actuando hacia abajo. Para dibujar el diagrama de carga para el segmento de viga necesitamos tener tres tipos de información. La primera, el cortante en el extremo izquierdo del segmento. La segunda, el cortante en el extremo derecho del segmento. Y la tercera, la forma de la curva que conecta los dos puntos. En el caso de la viga simplemente apoyada, el cortante en el extremo izquierdo de la viga es siempre igual a la reacción del apoyo en ese punto. Como hay una reacción hacia arriba de WL sobre 2 en el extremo izquierdo de la viga, entonces el cortante allí es WL sobre 2 positivo. El cortante en el extremo derecho de la viga es igual a la reacción del apoyo en el extremo izquierdo más el área debajo del diagrama de cargas entre los dos puntos. Entonces, el cortante en el extremo derecho es WL sobre 2 menos WL, o menos WL sobre 2. Ahora que conocemos el cortante en ambos extremos del segmento, necesitamos dibujar la curva que representa el cortante sobre el segmento. Como aquí la carga es constante a través del segmento de viga, entonces dibujaremos una línea recta que conecte los dos puntos. Esto significa que el cortante es lineal en la viga. Un segmento sometido a una carga distribuida uniforme sentirá un cortante linealmente variable. Respecto a la forma del cortante, la regla fundamental es esta. Si nosotros vemos el diagrama de corte y el diagrama de cortante como polinomios, entonces el grado del polinomio del cortante es un grado mayor que el polinomio de la carga. El grado del polinomio de la carga en este ejemplo es 0, la carga es constante. Entonces el polinomio del cortante tiene un grado 1. El cortante varía linealmente en la viga. Note que el diagrama de cortante consiste en una región positiva y en una región negativa con cortante 0 en el punto medio de la viga. Nombremos la región positiva como R1 y la región negativa como R2. Con esto ya podemos dibujar el diagrama de momentos usando el diagrama de cortante construido. Para hacer esto, necesitamos calcular el área debajo del diagrama de cortante. Como el diagrama de cortante se compone de dos regiones, necesitamos calcular las dos áreas. Un área positiva asociada con R1 y un área negativa asociada con R2. R1 forma un triángulo rectángulo con una altura de WL sobre 2 y una base de L sobre 2. Entonces su área es WL al cuadrado sobre 8. R2 tiene un área igual a WL al cuadrado sobre 8, pero esta área es negativa puesto que la región está debajo del eje X. Dibujaremos entonces el diagrama de momentos segmento por segmento. Es costumbre hacerlo de izquierda a derecha. Entonces dibujamos el diagrama de momento para R1 y después lo haremos para R2.
Para dibujar el diagrama para R1, empezamos por el extremo izquierdo de la viga. Examinamos primero las reacciones en ese punto y como no hay una reacción de momento allí, entonces el momento en el extremo izquierdo del segmento es 0. El momento en el extremo derecho del segmento es igual al momento del extremo izquierdo más el área bajo la curva del diagrama de cortante del segmento. Así, el momento en el extremo derecho del segmento R1 es igual a 0 más WL al cuadrado sobre 8. Ahora que tenemos los valores en los extremos del segmento, necesitamos conectarlos usando una curva que indique cómo el momento cambia en el segmento. Similar a la curva que representa el diagrama de cortante, la curva del diagrama de momento es polinómica. El grado de este polinomio es un grado mayor que el polinomio de cortante. Como en este ejemplo el cortante es lineal, el polinomio del cortante tiene un grado de 1. Entonces, el diagrama de momento debe ser dibujado con un polinomio de grado 2, una curva que representa una ecuación cuadrática. Pero esta curva puede ser dibujada de dos maneras, así o así. Como puede ver, la primera curva tiene una pendiente decreciente. La pendiente de la curva decrece a medida que nos movemos de la izquierda a la derecha. La segunda curva tiene una pendiente creciente. Su pendiente crece de izquierda a derecha. Entonces, la que sea correcta indicará si la curva del momento en ese segmento tendrá una pendiente creciente o decreciente. Para responder esa pregunta tenemos que examinar el diagrama de cortante. Si el valor de cortante en el segmento va aumentando, entonces la pendiente de la curva del momento debe incrementar. Si el valor del cortante va disminuyendo, el momento debe tener también una pendiente decreciente. El cortante en la región R1 es positivo, pero el valor es decreciente de izquierda a derecha. El valor del cortante en el extremo izquierdo del segmento es mayor que el valor en el extremo derecho. El cortante en el extremo izquierdo es WL sobre 2, mientras que el cortante en el extremo derecho del segmento es 0. Entonces, la curva del diagrama de momento debe tener una pendiente decreciente. Este es el diagrama correcto. Empleamos la misma técnica para dibujar el diagrama de momento para el segmento derecho de la viga. El momento en el extremo izquierdo de R2 es el mismo momento en el extremo derecho de R1. Entonces tenemos como punto de inicio un momento positivo de WL al cuadrado sobre 8. El momento en el extremo derecho de R2 es igual al momento en el extremo izquierdo del segmento más el área abajo del diagrama de cortante en el segmento. Como esta área es negativa, WL al cuadrado sobre 8, entonces el momento de la derecha es 0. Igual que antes, hay dos maneras de conectar los dos puntos. Una curva con una pendiente decreciente o una con una pendiente creciente. Para decidir la forma correcta del diagrama, examinamos el diagrama de cortante en el segmento para saber si el cortante tiene un valor creciente o decreciente. En R2, el cortante va desde 0 en el extremo izquierdo del segmento hasta menos WL sobre 2 en el extremo derecho. Esto significa que el cortante decrece en valor desde 0 hasta un número negativo grande. Entonces la pendiente del momento debe seguir el mismo patrón. Este debe cambiar de 0 a un número negativo grande. Entonces la pendiente del momento debe seguir el mismo patrón. Este debe cambiar de 0 a un número negativo grande. Esta forma cumple los requisitos. Su pendiente cambia de 0 en el extremo izquierdo a un valor negativo grande en el extremo derecho. El diagrama de momentos para la viga entera se ve de la siguiente manera. Veamos otro ejemplo. Una viga simplemente apoyada es sometida a dos cargas puntuales. Empecemos por calcular las reacciones en los apoyos. La reacción de la izquierda es 6 kN y la reacción de la derecha es 8 kN. Observe que las cargas puntuales dividen la viga en tres segmentos, AB, BC y CD.
Vamos a construir el diagrama de cortante segmento por segmento. Para el segmento AB, dado que hay una reacción hacia arriba de 6 kN en el extremo izquierdo del segmento, el cortante en ese punto es 6 kN positivos. El área bajo el diagrama de cargas en el segmento es 0, puesto que no hay ninguna carga distribuida sobre el segmento. Por lo tanto, el cortante en el extremo derecho del segmento es 6 más 0, o 6, lo cual significa que el cortante en el extremo derecho es igual al cortante en el extremo izquierdo más el área bajo el diagrama de cargas en el segmento. Entonces, el cortante en el segmento se mantiene constante con una magnitud de 6 kN. En el punto B, como allí hay una carga hacia abajo de 10 kN, va a suceder un salto de 10 unidades en el valor del cortante. Por lo tanto, el cortante va a saltar de 6 en la izquierda inmediata de B a menos 4 en la derecha inmediata de B. Entonces, el cortante en el extremo izquierdo del segmento BC es menos 4. Como no hay carga aplicada en el segmento BC, la carga total aplicada al segmento es 0. Por lo tanto, el cortante en el extremo derecho del segmento es menos 4 más 0 o menos 4. Igual que en el segmento AB, en el segmento BC el cortante permanece constante. El cortante justo a la izquierda del punto C es menos 4, dado que allí se encuentra una carga dirigida hacia abajo de 4 kN en C. Entonces el cortante justo a la derecha del punto es menos 4 o menos 8. Esto significa que hay un salto de 4 unidades en el valor del cortante justo en el punto C. Similar que en los otros dos segmentos, la carga total aplicada del segmento CD es 0, entonces el cortante permanece constante a través del segmento. El cortante permanece como menos 8 en el segmento CD. Para dibujar el diagrama de momentos, empecemos por calcular el área bajo el diagrama de cortantes en cada segmento. El área de cortante para el segmento AB es 24. Para el segmento BC, el área es menos 8. Y para el segmento CD, el área es menos 16. Para el segmento AB, el momento de la izquierda del segmento es 0, puesto que no hay momentos en los apoyos tipo rótula en A. El momento es 0 más 24 o 24. Como el cortante es constante en el segmento, el momento es lineal. Si observamos las gráficas de cortante y de momento como polinomios, el grado del polinomio del momento debe ser un grado mayor que el grado del polinomio del cortante. El cortante es un polinomio de grado 0, puesto que el cortante no cambia en el segmento. Por lo tanto, el momento tiene que representarse como un polinomio de grado 1, la cual es una ecuación para una línea. Entonces, el momento varía linealmente en el segmento. Para el segmento BC, nosotros conocemos el momento en el extremo izquierdo. Este es el mismo que el momento en el extremo derecho del segmento anterior. Entonces, el momento en el extremo izquierdo del segmento BC es 24. El momento del extremo derecho del segmento es 24 más menos 8, o 16. Similar al segmento anterior, el momento en el segmento BC varía linealmente como se observa aquí. Finalmente, podemos graficar el diagrama de momentos CD siguiendo el siguiente procedimiento que usamos para los segmentos. Este es el diagrama de momentos completo para la viga.